Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Congreso de la Unión aprobó la Ley de Transición Energética que obliga a los industriales a tener cubiertas 50% de sus obligaciones en 2018. Esto para pasar a un modelo de uso de combustibles fósiles a otro basado ya en energías renovables. Esta legislación tiene la finalidad de regular el aprovechamiento sustentable de la energía y brindar certeza jurídica a inversionistas, además de garantizar bienestar para la población. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía. Senador, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Ley de transición energética, donde muchos industriales todavía lloran. Y muchos la celebran. Y otros la celebran. ¿Por qué? Buenas noches, Mauricio, Buenas noches. Macario, Esra. Porque yo creo que estamos ante un paradigma distinto en el último siglo de cómo aprovechar lo que yo creo que Dios nos dio en abundancia, que no solo es petróleo e hidrocarburos, sino también sol, aire, tener un país privilegiado porque está enmarcado en dos mares que tienen fuerza submarina y vientos estables. Tenemos geotermia, que parece que en la ecuación no se ve, pero que tiene un gran potencial de la generación de vapor de agua extraída del fondo de la tierra. Y tenemos la posibilidad de generar más inversión con energías diversas, es decir, nuestra matriz energética no nos hace francodependientes solo de los hidrocarburos, y qué mejor que eso sea para el bienestar del medio ambiente de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones. Además, sin dejar de considerar que aunque pareciera una novela muy reiterada, pues algún día el petróleo y el gas se van a acabar. Entonces me parece que estamos abordando a un esquema legal donde sí hay temores de un sector de la industria de que esto pueda acarrear costos. Pero lo que te puedo decir es que por eso nos tardamos en aprobar lo que Cámara de Diputados nos mandó. Escuchamos a todos. Hicimos un diálogo, como en todo el proceso de la reforma energética, con todos los involucrados. Y hicimos modificaciones para que no a costa del medio ambiente y de las energías verdes tuviera un golpe la industria de la transformación, básicamente la del acero, la de la metalmecánica, que son los que usan gas, dando plazos mucho más holgados para que esta transición, y por eso se llama Ley de Transición Energética, fuera posible realizar. Yo no creo que haya un solo ser humano que no esté consciente de que el calentamiento global nos afecta a todos y que los costos que puede acarrear o que ya acarrea por el daño ambiental que la humanidad le ha generado al globo terráqueo, no pueda reaccionar a que hagamos algo. Y dos, es muy importante decirlo, el golpe de la transición energética, la definición de este modelo, no fue con la Ley de Transición Energética. Está desde la Ley de la Industria Eléctrica hace más de un año. Esta es una ley adjetiva que califica a la Ley de la Industria Eléctrica, y creo que si somos serios y hacemos una corrida financiera, los costos que puede generar en la industria, la verdad es que son marginales frente a estas especulaciones de algunos sectores de interés que yo respeto, pero que estuvieron en la mesa con nosotros y que siempre les estás hablando de puerta. Concamines, o sea, no Concamín, Canacero, Sintra, Caintra, Canacintra, Coparmex, CCE. Bueno, de hecho me hicieron el favor en la tribuna del Senado de acusarme de que cómo me atrevía yo a recibir a los industriales. Bueno, pues me atrevo y me atreveré siempre porque son sujetos obligados de la ley. Y en el Senado hemos llevado un sistema de parlamento abierto. Y el mejor ejemplo de eso es la Comisión de Energía, lo tengo que decir, porque siempre hemos abierto la puerta a los que están de acuerdo en algo, a los que no están de acuerdo en algo, y en los que tienen que aportar su visión para que el legislador, que no es poseedor de la verdad, y el legislador que se siente poseedor de la verdad, me parece que se equivoca al legislar, tenga un factor y un criterio de opinión para legislar de buena manera. Senador, uno de los problemas que estamos teniendo en todo el mundo, no es nada más de México, en este tema de la transición a los energéticos que son renovables o que no contaminan, que no son fósiles, es la velocidad a la que se mueve cada quien. Apenas acaban de reunirse en París, 200 países se pusieron de acuerdo en quién sabe qué, porque a la hora de ponerle numeritos al asunto y sobre todo compromisos medibles es donde ya las cosas cambian mucho. Y podríamos tener ahí un riesgo que menciona un experto en el tema, Björn Lomborg, decía, bueno, pues el país que más está moviéndose y que más fuerza le está metiendo al cambio es México. Y lo cual puede ser muy loable en términos de medio ambiente, pero puede ser un problema en términos de competitividad. Entiendo que la ley es precisamente para compensar estas dos cosas. Sí.
¿de veras nos da tiempo de compensar o sí estamos cargándonos demasiado del lado demasiado verde y que luego nos cueste Yo creo trabajo? que da mucho tiempo de compensar. Estamos hablando de una transición de más de 6 años. Y estos temores de la industria de los que se sienten afectados, habría que decirles algo que yo se los he dicho de frente. La matriz energética hoy está en 21% de energía renovable ya, por todas las hidroeléctricas de CFE. Hicimos una ley de geotermia, ya se inauguraron nuevas plantas de geotermia en este país en tan solo un año y se van a inaugurar muchas más. Y México no puede desaprovechar, a diferencia de muchos países, por eso es difícil la famosa COP en Francia, porque no todos los países tienen la misma matriz energética. México tiene petróleo, tiene gas natural, gas asociado, gas de carbón, gas Shell, pero también es un país 3 veces más alumbrado que Alemania. Es un país con más fuerza ventisca que Canadá. Y en ese sentido somos un país muy rico en su matriz energética. Por lo tanto, el alcanzar la meta del 35% para el 2021, 2025, 2030, es muy probable que México, cuando ya está en el 21%, cuando no teníamos ni siquiera legislación abierta para la competencia de la inversión. Dicen los que saben en materia de inversión que en la próxima década en materia de energías renovables podríamos llegar a cerca de 80,000 millones de dólares de inversión. Y eso también es empleo y eso dinamiza a una economía y la diversifica. La competitividad en el sector energético de los fósiles ya se dio con el gas dejando el combustóleo atrás. Y no contamina lo mismo el combustóleo que el gas o que los ciclos combinados de gas, que sin ser considerados energías renovables, sí, porque no son renovables, tampoco van a ser castigadas como van a ser castigadas las empresas que sigan consumiendo combustóleo. Por lo tanto, no es a costa de la competitividad. Hoy generar electricidad con gas es mucho más barato que combustóleo. ¿Y más limpio? Y no va a querer decir esta ley que el que produzca con gas de manera eficiente vaya a ser castigado. Ahora, equiparar el gas a una energía renovable sería una contradicción de definición semántica. Entonces también hay que distinguir los dos mundos. Senador, yo creo que nadie en su sano juicio pensaría que esta transición de México hacia un 35% de energías limpias es malo. Pero a mí me parece que el asunto está, otra vez insisto, igual que mis colegas, en el costo y en quién paga los costos. Porque mira, acabas de dar un ejemplo muy bueno, me parece. Cuando tú transformas una industria que usaba combustóleo a usar gas, el costo de la transformación no necesariamente lo paga el industrial y además aprovecha el uso de un energético que es más barato y entonces en ese caso se compensa. Es correcto. Pero yo creo que lo que tiene preocupados a muchos industriales en México es que hay un pedazo de los costos que ellos van a tener que pagar y eso es lo que les genera una falta de competitividad frente a otros productores mundiales que no les obligan a hacer este cambio. Déjame nada más un puntito. Aquí la pregunta concreta es si los señores legisladores hicieron algunas estimaciones de qué industrias podrían tener esos costos, a cuánto ascienden y cómo se les podría ir echando la mano para ir solventándolos en el transcurso de los próximos 10, 15 años. Hicimos la serial, corrimos modelos financieros de manera específica y lo digo abiertamente porque tampoco hay nada que ocultar con la autoridad, con la CENER, con la CRE, con diferentes entes del sector energético y con el mundo financiero. Les dimos una transitoriedad mayor a la que tenían de saque en la Cámara de Diputados. Sí ampliamos los costos, precisamente para dar espacio a que los famosos certificados de energía limpia no los monopolice la Comisión Federal de Electricidad, que era lo más probable. De hecho, pusimos un artículo donde la Comisión de Competencia va a evitar que se monopolicen los certificados de energía limpia. Y en las corridas a nosotros nos da entre un 2 y un 4%. ¿De qué? De costo adicional en un momento dado de su 50%. Frente a lo que gastaban los que gastaban en combustóleo, es nada. Y frente a los que usan el gas, en la medida que eficienticen, que también les reducen costos, la generación de su energía a través del gas,
con cogeneración eficiente, uso del vapor de agua que despide, etcétera, 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 pues esos costos se pueden abatir fácilmente en esos 6 años. Hay quien no comparte estas corridas. Y lo debo de decir, hay un miedo ganado. Porque dicen, bueno, ahora que está barato el gas, ¿cómo me castigas el gas? Nada más ojo, si nuestro objetivo es evitar el calentamiento global, si nuestro objetivo es convivir de mejor manera con el medio ambiente, te estoy dando un plazo de transición precisamente cuando los costos están bajos para que te hagas eficiente. Y ese es un ciclo que también va a encarecer las renovables. Es decir, el mundo de la energía hay que entenderlo, es un commodity. Y los costos en la industria se ajustan al alza o a la baja. Creo que dentro de las malas noticias de estos precios del petróleo, aquí hay una buena noticia que hay que aprovechar. Entonces, habrá que correrlo y dejamos algo muy importante en la ley, Mauricio, porque todos somos falibles y nadie es perfecto. Dejamos una salvaguarda de revisión a la ley, para que en el modelo que corra los próximos 3 años, que es un nuevo modelo inaugurado a nivel mundial, pues veamos si funciona o no. Y si no, que tengamos la obligación de revisarlo para no, en aras de costo, de competitividad, pues hagamos un error. Sí, al respecto, creo que hay varias cosas que la reforma energética, que es parte de este gran proceso, ha ido ya funcionando de manera interesante. Hay más gas disponible a un menor precio y por lo tanto más energía eléctrica también más barata. En materia petrolera, esta ronda 1 en la cual ya llevamos 3 licitaciones, la última fue pues bastante interesante, se colocaron todos los bloques. Yo decía, cuando la primera que colocaron 2 de 14, todo el mundo se burló que no vendían bien. Ahora que colocaron 25, van a decir que están malbaratando. Entonces, no. ¿Qué fue lo que se hizo en esta? Mira, lo que es cierto, y qué bueno que lo dices, Macario, porque yo fui, pues no víctima, fui parte de este proceso en términos de lo que se opinaba cuando la ronda 1.1, ¿no? Dijeron, es un fracaso, la reforma energética no sirve. Luego vino la 1.2, que fue el doble de buena que la primera si lo medimos solo por colocación. Y ahora viene la tercera, que coloca todo. Bueno, pues yo ya no sé cómo darle gusto al auditorio de los necios de siempre, que nada más están buscando cómo no acreditar que este país puede cambiar para bien. ¿Qué es lo cierto? Desde la ronda 1 hay un gran éxito. Es la adjudicación de un bien nacional en total transparencia. Y ya por eso deberíamos aplaudirlo todos. Es un doble récord. Televisado en vivo, por cierto, sirve el comercial por Canal 11. En línea todo el proceso desde la licitación abierta en internet para entender quién se inscribe, quién compra bases de licitación, cómo las compran, quiénes son las empresas, quiénes son los socios. Esta tercera fase, ¿cuál es lo sorprendente y lo que debemos de sentirnos orgullosos? Que se volvió a hacer en transparencia, que de 25 campos se colocaron los 25 muy por encima de la oferta del Estado. Recordemos que el Estado pone un piso de lo menos por lo que alguien se puede llevar el contrato y todas son muy por encima de lo que Hacienda estableció en transparencia, pero además el 80% de esos contratos se los llevan empresas mexicanas. ¿Qué quiere decir eso en español? Estamos creando una nueva industria nacional de una cadena de valor energética que va a contratar mexicanos, ingenieros mexicanos acreditados y que en menos de 2 años, porque son campos de producción, van a empezarle a dar petróleo a este país, pagándole a los dueños del petróleo, que somos los mexicanos, derechos, regalías, aprovechamientos y aumentando nuestra plataforma petrolera. Todo eso en medio de los precios más bajos de la historia del petróleo contemporáneo. David, la licitación, la cuarta de ronda 1, que ahí sí estamos hablando de pues, aguas profundas, ahí es una va a haber una apuesta fundamental. interesante y de antemano voy a ser muy osado y muy atrevido. Va a ser un éxito. Aquí cada quien escoge sus batallas. Todo mundo, leía un artículo ahí de alguien que dice que sabe, que dónde está Chevron y dónde está Shell y dónde está BP y dónde está Pemex. Ahí las van a ver. Porque en la industria energética cada quien escoge sus batallas y no todos hacen de todos. Todos los que hacían de todo les fue muy mal. Le hace el viejo Pemex. No, en la industria energética cada quien escoge sus batallas. En ronda 4 viene Aguas Profundas. Yo espero y estoy convencido que va a estar Pemex y estoy seguro que va a apostar a ganar. Y vamos a ver a Pemex asociada con otras y vamos a ver a las grandes.
que van a venir a generar inversión y empleo a este país, que es lo que necesitamos. Hablando de seguridad, dicen ahí que seguro te vas para Hidalgo, eso dicen. Pues mira, es algo en lo que yo estoy impedido de hablar hoy. Estoy esperando los tiempos y la convocatoria de mi partido. Es una historia de vida y en su momento tendré el privilegio de que lo platiquemos. Bueno, perfecto. Yo espero también que me conteste el teléfono cuando ya seas gobernador del estado. Muchísimas gracias, Muchas David gracias. Penchera. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió el día de ayer elevar su tasa de interés en 25 puntos base, la ubica entre 0.25 y 0.50%, su primer aumento en casi una década. En un comunicado señaló que en este año ha habido una mejora considerable del mercado laboral y que hay confianza que la inflación tendrá una trayectoria hacia su objetivo de 2% en el mediano plazo. La decisión de elevar las tasas desde el mínimo histórico fue de manera unánime y revela que la economía norteamericana está en buenas formas y deja atrás los efectos de la recesión. Esto es lo que pues dice finalmente el día de ayer la Reserva Federal. Hay quien opinaba pues que esto había que haberlo hecho mucho antes, que hizo más daño la expectativa, la incertidumbre de pues cuándo lo iba a hacer, al hecho de que lo haya subido y que bueno, pues obviamente decisiones que se tuvieron que tomar también aquí de elevar también la tasa de interés están ligadas a esta idea de que pues tendría que haber un nuevo equilibrio entre lo que es una economía creciente con una inflación al 2% y tasas de interés que tendrían que ser positivas y que no lo han sido durante mucho tiempo, pues porque lo importante era echar a andar la economía de los Estados Unidos, Mauricio. Así es, Ezra, pues es una medida que tomó la Reserva Federal en la crisis del 2008-2009, bajó las tasas para estimular la actividad económica, o sea, para que se abaratara el crédito, se facilitara el consumo, la inversión productiva, y a los estadounidenses les funcionó, cosa que los europeos todavía no les jala ese, y además esquema, ni a los japoneses. Inundaron, junto con eso inundaron de dólares. Inundaron al mundo de dólares, 5 trillones más o menos, para ser exactos, y pues ahora viene otro problema que es cómo empiezan a recoger esos dólares. Pero para concentrarnos en lo de la tasa, ese es el origen de por qué se bajaron las tasas. Lo que hay que tomar en cuenta es que tener tasas de interés cero parecería ser una buena medida, pero no puede ser permanente, porque las economías empiezan a funcionar de manera indebida. La tasa de interés estuvo varios años por debajo de la inflación en los Estados Unidos y entonces lo que eso sucede es que los ahorradores y los inversionistas, desde los pequeños hasta los enormes, pues empiezan a buscar otras alternativas para invertir y eso genera que los precios de los bienes raíces se eleven o genera que los precios de otros activos se eleven y entonces pues eso hace que las economías luego tengan algunos problemas. Sin duda hace que la bolsa de valores se eleve. La bolsa de valores en los últimos 5 años en los Estados Unidos ha crecido 96%. Es una brutalidad. Entonces ahora pues no, todos los mercados, cada noticia que se da están muy nerviosos y se dan un ajuste y eso pues espanta también a mucha gente. Pero bueno, regresando al tema, la Reserva Federal anunció que irá subiendo las tasas de manera gradual. Como lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, el que empiece a subir las tasas no quiere decir que ya las va a empezar a subir, sino que ese es el inicio de la película, no el fin de la película. Es una película de largometraje, va a durar quizás 3 años y los incrementos pues serán graduales, de 25 centésimas, se estima que podrán ser los próximos, no se sabe exactamente cuántos habrá en el 2016, se piensa que pueden ser entre 2 y 3, de tal manera que tampoco se va a encarecer severamente el costo de los créditos. Lo otro que vale la pena subrayar, o sea, entonces Estados Unidos y la Reserva Federal están normalizando su política monetaria, o sea, lo están regresando a lo normal y eso es bueno. Pero ojo, Estados Unidos es el único país de las economías grandes del mundo, de las economías avanzadas, que está haciendo esto. Todos los demás siguen en el canal anterior, siguen en el canal de bajar las tasas, la eurozona, en China ha sucedido también, y entonces, y en Japón. Entonces el problema es que ahora Estados Unidos va contrasentido de todos los demás bancos centrales de los países avanzados del mundo, y eso también puede generar problemas.
para nosotros específicamente en México, porque al subir las tasas de interés en Estados Unidos se hace más atractivo invertir en activos denominados en dólares. Cualquier inversionista que tenga su dinero en otro país se hace atractivo que lo lleve a Estados Unidos o que invierta en dólares, y en ese proceso se fortalece el dólar, o sea, se revalúa el dólar frente a otras monedas, y cuando tú tienes una revaluación del dólar y ya invertiste en dólares, pues tienes una ganancia como inversionista financiero. Entonces, en ese sentido, pues lo que se espera es que los capitales en el mundo sigan fluyendo a los Estados Unidos, y eso puede representar para México alguna presión adicional para que se debilite el peso. Macario, ¿esto implicaría de alguna forma otra vez un desorden en términos de las monedas de los distintos países? Toda esta idea, decía Mauricio, de un aumento en la tasa de interés. Hemos tenido un peso mexicano que pues llegó ya a los niveles más altos de la historia, 17.50, 17.60, se hablaba ya del 18, se habla de a 20, lo que sea es posible. Este tipo de aumento, independientemente de la decisión de Banco de México de subir tasas, esto podría generar otra vez esto de guerra de divisas, a ver cómo empezamos otra vez a pues, llegar a un nuevo acuerdo monetario que pudiese en determinado momento por lo menos pues volver a un sistema de equilibrio que hemos perdido. En teoría, cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos, lo acaba de explicar Mauricio con toda claridad, el dinero se va para allá, se fortalece el dólar, etcétera. Pero esto ya ocurrió. Es decir, lo interesante del asunto es que antes de que subiera la tasa, ocurrió exactamente lo que debería pasar cuando la tasa sube. ¿Por qué? Pensamos muchos que esto tiene que ver con la expectativa de que la tasa iba a subir y en consecuencia el movimiento empezó desde mucho antes. Por eso pensábamos también algunos que en septiembre hubiera sido un mejor momento para subir la tasa y no esperarse hasta ahora. Qué bueno que ya se hizo, porque suponemos que si esta explicación es correcta, el alza en la tasa, aunque sea pequeñita, ya debe serenar las cosas y reducir un poco la volatilidad. No está claro, esto lo vamos a poder saber con certeza después, pero si este era un fenómeno de expectativas, lo que hemos estado viendo los últimos 18 meses, entonces con el movimiento de la tasa debe empezar a reducirse la volatilidad en el mundo y podríamos tener la moneda un poco más tranquila. Pero esto también depende mucho de cómo reaccionan las distintas autoridades monetarias a eso. Si todo el mundo, como decía Mauricio, sigue con tasas bajas mientras Estados Unidos lo sube, entonces lo más probable es que la dinámica en la que hemos estado se mantenga, ¿no? Ahora, el tema de este alza de las tasas con el tema de crecimiento, se sigue hablando de un crecimiento de la economía norteamericana arriba del 2%, la economía mexicana terminará este año, estábamos en los pesimistas de a 2.3, dicen ahora 2.5, ¿no? Sí, 2.5, hay quien la sube hasta 2.6, ya así está muy optimista, para el año que entra igual. Estos aumentos de tasa de interés, ¿hasta dónde afectan directamente en la perspectiva del ahorrador mexicano aquí? Me refiero básicamente a aquel que de alguna manera al aumentarle la tasa, tanto el ahorrador como aquel que pues debe o que utiliza créditos, y de qué manera sería afectado, ¿no? Esa es una cuestión de números, o sea, se habla en genérico de que suben las tasas y van a seguir subiendo, pero ahí es importante poner cifras, ¿no? Ubicar las cifras. Insisto, lo que se prevé es que la tasa de interés en los Estados Unidos y muy probablemente en México se incremente en un punto porcentual en el transcurso de un año, Esra. Bueno, sin duda eso significa un mayor nivel que el actual. En las tasas de corto plazo, pero si tú, un inversionista, un ahorrador que pueda adquirir un bono del gobierno mexicano a plazo de 10 años, gana 4-5% al año, entonces está por encima de la inflación. Pero aquí estamos hablando de los rendimientos a corto plazo. Entonces, esos pues se irán incrementando paulatinamente. ¿Hay un beneficio para los ahorradores? Sí, pero de todas maneras esa tasa va a quedar por debajo de la inflación, y eso que la inflación está bien baja en México, estamos a niveles del 2,5%. Entonces, ahí no tiene un premio realmente. Y para los que son tomadores de crédito hipotecario, crédito de coche, crédito, ¿no? Inclusive las empresas, crédito que usan el crédito para emplear sus instalaciones,
Sí va a haber un encarecimiento, pero va a ser un encarecimiento muy pausado. Yo francamente no creo, y en eso fue muy enfática la Reserva Federal ayer, de que no va a subir las tasas de tal manera de que el crédito se encarezca y entonces en una de esas, pues dentro de un año y medio otra vez las tienen que volver a bajar. Eso creo que lo van a tratar de evitar a toda costa. Han sido muy, muy cautelosos en diseñarlo así y en comunicarlo así. Entonces yo creo que esto está bien planteado, y en el caso de México no deberíamos de esperar sobresaltos ni grandes premios para el ahorrador de corto plazo en México, ni tampoco un encarecimiento significativo del crédito para el usuario de crédito en México. Pero es muy importante que ya empiecen a subir las tasas, porque con una tasa cero cualquier cosa es negocio. Y entonces esto lo que hace es distorsionar muy seriamente el mercado de inversión. La gente empieza a meter dinero en cosas que no tienen sentido, porque con cero, pues digo, más vale estarlo metiendo ahí que no hacer absolutamente nada. Entonces creo que esto va a ir ayudando. Sí es muy importante que haya una tasa de referencia razonable para que entonces el dinero se vaya a fines realmente útiles para la sociedad en el mediano plazo, inversiones de empresas, inversiones de todo mundo, pero que tengan rendimiento. Ahorita con cero, pues cualquier cosa, insisto, te conviene, incluso no usar el dinero es conveniente. Por eso la bolsa también, las alzas tan grandes que ha tenido, esperamos que con la tasa en donde está, la bolsa tenga un crecimiento mucho más suave, o incluso ajustes, como bien había dicho Mauricio hace un momento. Finalmente se trata, es cierto, de que termina una época, comienza otra, y me estaríamos pensando también, pues este tema de tipos de cambio, en donde pues algo tendrá que hacer también Banco de México, más allá de a ver cuánto pues finalmente a lo largo del año eleva la tasa de interés, porque a pesar de que todavía no hay un impacto en la inflación, sí estamos teniendo ya niveles muy altos que podrían generar fugas de capital. Yo creo que eso será tema de otros programas, porque da mucho que decir. Pero efectivamente lo que es importante, Israel, es que el auditorio esté consciente de que debe de haber una armonía siempre entre tasas de interés, inflación, tipo de cambio y salarios. Cuando se pierde esa armonía, las economías entran en periodos muy difíciles. Nos ha pasado en México en muchas ocasiones, está sucediendo en Argentina, está sucediendo actualmente en Brasil y en otras partes del mundo. Entonces, creo que aquí en México las autoridades, desde el 97, la última grande crisis que tuvimos, han sido muy cuidadosas de preservar esa armonía. Esperemos que sigan en ese canal. Efectivamente hay ahorita algunos brotes de inestabilidad, el tipo de cambio ya se subió demasiado, para ponerlo de alguna forma. Así coinciden las declaraciones del gobernador del Banco de México, lo ha dicho en varias ocasiones. Entonces aquí lo que hay que estar pendientes es qué tipo de medidas va a tomar el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, porque las que han tomado no es que sean malas, es que a estas alturas ya son insuficientes. Totalmente insuficientes. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene nuevos ministros. Esto es Dinero y Poder. El Senado aprobó la designación de Javier Lainez y Norma Piña como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ocupar las dos vacantes que dejaron los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa. La Comisión de Justicia de la Cámara Alta dijo que ambos cumplían con los criterios del artículo 95, no habría problema en ese sentido. Reconocen que el modelo para elegir a los ministros de la Corte ya está agotado, pero bueno, por lo pronto ya a los cambios podrán ser más adelante. Se trata de renovar la Corte. Se dice que finalmente pues hubo un acuerdo entre priistas y panistas finalmente para los nombres. El PRD protestó ahí, pero bueno, es un problema siempre de lo que podríamos llamar una correlación de fuerzas clara, en donde el que tiene mayor posibilidad de negociar es el que pues tiene la fuerza para lanzar a su candidato, lo que, y esto es lo importante, lo que no implica, como en el caso de los consejeros del INE ahora, o como en el caso de Coneval, o en el caso de cualquiera de estas comisiones, que los que son pues designados o escogidos por el Poder Legislativo terminan respondiendo al interés de un solo partido. Sería algo tan absurdo como pues seguir pensando que las designaciones
las propuestas dependen directamente de una sola persona, que es el presidente de la República, que presenta cierto la terna, pero que esto los obligaría a, pues, una y otra vez a legislar, o perdón, no a legislar, aunque a veces legislan estos señores, pues Poder Judicial, a dictaminar en función de los intereses del primer mandatario, ¿no? Sí, no hay mecanismo de selección que pueda mantener contentos a todos, es absolutamente imposible. De hecho está demostrado que no puede existir. Entonces lo que necesitamos es un mecanismo que funcione. Este mecanismo es similar al que se tiene en Estados Unidos, es un sistema presidencial en el cual el presidente propone y el Senado puede opinar, corregir, lo que sea. ¿Cuándo podríamos tener una forma distinta? Bueno, pues a lo mejor querrían que se votara a los ministros. Jueces, como usted Yo creo que eso no es una buena idea para el caso de la Suprema Corte de Justicia, porque entonces los convierte en espacios que se van a ganar en las urnas con promesas populistas o con dinero, como se hacen los otros puestos. Entonces no creo que sea la mejor idea. Creo que así como está es razonable. El que una persona responda a las órdenes de alguien no tiene que ver con quién lo nombra, sino quién lo puede quitar. Esa es la parte clave. Si el nombramiento por el que llegaron ahora estos dos nuevos ministros lo promovió el señor Peña Nieto, se vuelve irrelevante en el momento que ya protestaron su cargo, porque ahora no los pueden remover. Entonces ahorita pueden hacer lo que quieran, a favor o en contra de Peña Nieto, de López Obrador, o del PAN, o de quien sea. Y eso es lo que da la independencia. Claro. Ese es el problema que teníamos en México antes, que quien nombraba y quitaba era el presidente cuando entraba y cuando salía de su sexenio. Entonces, pues eran sus empleados, ahora ya no lo son. Y entonces, creo que así como está bien. En el caso del señor Lainez, que es a quien alguna vez nos acompañó en el programa y yo lo conozco de lo que ha estado haciendo, me parece que es una persona calificada para el cargo sin ninguna duda. No tengo información sobre la ministra, no sé, pues no puedo opinar al respecto. Sí, yo coincido que efectivamente, pues por nuestras experiencias históricas, aquí en México le damos mucho peso todavía a la forma como se eligen algunos de los funcionarios públicos. Lo que yo veo en otros países, en el caso de los ministros de la Suprema Corte, es que más bien la atención se enfoca hacia qué tipo de personas son, qué tipo, no, cómo van a abordar ciertos temas que son siempre muy espinosos, y lo que se busca pues es que exista una especie de balance entre la Corte. La Corte pues es el máximo tribunal de justicia en el país. En este caso pues los ministros que tenemos, 4 fueron postulados por el expresidente Calderón, 2 por el expresidente Fox, y ahora con esto el presidente Peña pues tiene ahí ¿no? a 3 ministros que han llegado a la Corte. En cuanto, un poco para continuar con, yo tampoco conozco a fondo la carrera de la licenciada Norma Piña. Lo poco que sé pues es que es abogada de la UNAM. Entiendo que ella pues hace mucho énfasis en los temas de derechos humanos. Cuando fue al Senado hizo una defensa, ¿no?, muy clara sobre esa cuestión. En particular dijo que a ella le importaba mucho que hubiera coherencia entre las leyes, pero también entre las leyes y los aspectos propios de los derechos humanos. Creo que fue muy enfática, y eso es bueno, en declarar que no tiene que no obedece a ningún grupo de interés, o sea que llega ahí pues ahora sí con la mayor objetividad posible, y sobre algunos temas que pues van a enfrentar pronto, como por ejemplo el que ha estado en los medios recientemente del uso de la marihuana, lo que ha planteado junto con el ministro Lainez también, que requiere un mayor debate, ¿no? Que no nos vayamos por el lado de los amparos y esas cosas. No se quisieron comprometer como tal. Lo cierto es que... Pero por lo menos dijeron que hay que discutirlo a fondo. Yo creo que hay un tema fundamental, es el de la autonomía del Poder Judicial y de la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte se convirtió en México en un poder real, no lo era anteriormente, en un poder que se confronta con los otros. Los legisladores lo acusan, y quizá mi lapsus al decir que legislaban, lo acusan de que en determinados momentos están legislando, como el caso del tema de la marihuana, donde pues al aprobar los amparos a estas 4 personas estarían
prácticamente pues poniendo las bases para una legislación futura. Y bueno, ahí se da el debate. En todo caso, la autonomía está ahí presente, la capacidad de acción funciona y lo hemos visto de una u otra manera. Se enoja la gente y cuando fallan en contra, entonces se vuelven, los descalifican, cuando fallan a favor, entonces son justos. Digamos que ese es el marco normal. Esa sería una parte. El otro es la composición en términos de los conservadores y los liberales dentro de él. Y ahí sí hay una diferencia importante en los equilibrios. Ministros de la Corte que sí se muestran abiertamente, digamos, en favor de determinadas causas y que interpretan la ley en ese sentido, el tema del aborto, el tema de la legalización de la marihuana, temas ligados precisamente a derechos humanos, frente a otros que todavía consideran que es necesario pues enmarcar la ley en modelos más conservadores que mantengan el orden y el statu quo, las cosas como son. Y eso sucede en todas las cortes de cualquier modelo democrático. Sí, así es como debe funcionar, y algo que a veces se nos olvida, porque aquí en México el Distrito Federal tiene un peso extraordinario en materia de comunicación y en materia de academia. Muchas veces piensan que todo el resto del país tiene la misma forma de ver el mundo, y no. En muchos estados de México hay una postura mucho más conservadora que la que se tiene en la ciudad, y creo que las dos tienen la misma validez. Aquí no hay forma de decir esto es preferible a esto otro. Es algo que hay que ir construyendo y discutiendo, y precisamente la democracia consiste en que todos puedan expresarse. Si de pronto se nos ocurre que solo la visión liberal es democrática, bueno, pues ya estamos mal. Entonces creo que necesitamos que en la Corte esté reflejada esta otra forma de pensar dentro de México, que tiene, yo insisto, la misma validez, para que puedan intercambiarse puntos de vista. Lo que se necesita es que sean personas calificadas en sus áreas, que conozcan del asunto jurídico y que puedan argumentar razonablemente bien. Eso es lo importante, no si nos gusta o no cómo piensan, ¿no? Por eso la idea de que los lleven a votación no me parecería muy buena. Bueno, en efecto, yo creo que en ese sentido debemos de estar tranquilos que la Suprema Corte, con la integración, los ministros que tiene actualmente, pues yo digo, sin conocerlos a fondo, me parece que todos son gente capaz, gente preparada en sus temas, ¿no? Entonces ahí no esperaría yo mayor problema. Más bien en qué temas van a discutir. Creo que lo que sería importante es ir identificando la agenda que van a tener los miembros de la Suprema Corte. Y otro elemento que creo que es importante anotar cuando uno habla de esto es el avance del Estado de Derecho en nuestro país. No hemos criticado y decimos comúnmente en los niveles, digamos, de justicia, de procuración de justicia, en las bases, en juzgados de distinto orden, administrativo, penal, civil, todavía tenemos problemas serios de corrupción, de ineficiencia, de secretarios que son los que finalmente dictaminan. Se está pasando al nuevo sistema penal acusatorio. Creo que estamos viviendo algo en todo el país en ese sentido. O sea, el nivel, el control que se tiene sobre gasto, por ejemplo, sobre ejercicio del poder a nivel federal, no es que sea el óptimo, pero se ha mejorado sustancialmente frente a lo que teníamos. Cuando uno va a los centros de atención hospitalaria de alto nivel en este país, públicos, son de primera. El problema en todos los niveles, incluso en la impartición de justicia, es el bajar al mundo de lo cotidiano, en donde desgraciadamente esta línea que a veces, no a veces, sino que uno tiene que valorar como parte del avance democrático, no termina bajando a la vida real de la mayoría de los mexicanos. Y yo creo que ahí la Suprema Corte de Justicia sí nos ha quedado a deber, es decir, es muy importante cómo se convirtió en un poder, empezó a enfrentar al Ejecutivo y al Legislativo, eso es muy útil, pero creo que no han hecho el mismo esfuerzo al interior de su mismo poder. Yo creo que modificar el Poder Judicial a fondo requiere una gran inversión de recursos, y creo que ellos debían encabezar ese pleito, ellos, la Suprema Corte. De hecho, el presidente de la Suprema Corte es simultáneamente el presidente del Consejo de la Judicatura, que es la que administra todo este proceso. Entonces, que dijeran con toda claridad, a ver, miren, queremos un proyecto en el cual multipliquemos el número de jueces por 3, que es lo que necesita México, en el transcurso de 15 años, y va a costar tanta lana. Y órale, si ellos no lo hacen, yo le garantizo que el presidente no va a hacer eso, tiene otras preocupaciones urgentes, los diputados
diputados tampoco. Entonces ellos debían hacerlo y yo creo que recibirían apoyo de la población, porque todos sabemos que efectivamente la justicia en México no funciona bien y todos queremos mantener lo más lejos posible de ese ámbito, porque si entras ahí puede pasar cualquier cosa. Bueno, si ellos ofrecieran una transformación de fondo, creo que habría el respaldo popular, ¿no? ¿Tú qué dices? Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que ver si existe la voluntad de esta nueva corte, ¿no?, de caminar en ese sentido. Ojalá que sí. Así es, y bueno, y pegarle los intereses, porque ahí abajo hay muchos negocios turbios que de alguna manera a la hora de abajo y en los demás también arriba. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes el tema de salarios mínimos. Otra vez la discusión sobre los ingresos que deben tener los mexicanos y este problema de si en realidad subir el salario mínimo termina dándole a muchos mexicanos mejores condiciones de vida. Esto es Dinero y Poder. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aprobó un incremento del 4.2% para alcanzar los 73 pesos con 4 centavos por día. El gobierno capitalino lo calificó como un madruguete y el federal respondió que esto no era cierto porque supera el doble la inflación esperada. La iniciativa privada dice que el incremento debe ser paulatino y estimular un mayor crecimiento de la actividad productiva del país. Otra vez la discusión que hemos tenido en muchos programas y que por supuesto es tema del debate. El salario mínimo en México como un indicador de mejores condiciones de vida para un trabajador. El salario mínimo ahora ya desindexado, digamos, y esto es una parte que creo que todo el mundo reconoce como positiva de otras cuestiones, como sean multas, tarifas, etcétera. Y bueno, pues esta discusión, si subirlo 4% frente a una inflación esperada de ¿qué? Del 3%, más o menos para el próximo año, te estaría dando, como te ha dado en años anteriores, un crecimiento importante. Dice el gobierno capitalino que en su modelo ellos estarían pensando por ahí en un salario de alrededor de los 80 pesos y que eso sería lo que impulsaría o haría crecer alrededor de unos 4 o 5 millones de personas que en el Distrito Federal reciben ese salario. Eso dicen. Siguen con las cifras esas extrañísimas de las personas. El número de trabajadores formales en México que recibe un salario mínimo son 500,000 personas, son los datos del Seguro Social. En todos los sistemas del ISSSTE y similares, los salarios son más altos que en la iniciativa privada, entonces difícilmente habrá muchos ahí. De estos 500,000 que están en el seguro, probablemente 2/3 partes sean facultativos, es decir, gente que se paga su seguro nada más para no perder la pensión en el futuro y que realmente no está trabajando. Entonces el impacto sería sobre un número muy pequeño de personas. Esto es realmente una discusión con ellos. Ellos ponen números muy grandotes usando datos de INEGI que incluyen a autoempleados informales y demás, en donde el salario no tiene mucha importancia. Pero pues es un tema político, ¿no? Lo tomaron como el tema central para hacer propaganda del gobierno del señor Mancera y pues en eso están. A mí sí me parece importantísimo que encontremos cómo hacer para que más mexicanos vivan en mejores condiciones, pero no estoy seguro que este sea el mejor camino, ¿no? Sí, a mí francamente siempre me ha sorprendido mucho el manejo que se ha dado este tema desde hace tiempo. Decías tú, Ezra, que se queja el gobierno del Distrito Federal o algunos de sus funcionarios de que les dieron madruguete porque subieron el salario mínimo solamente 4% para el 2016, cuando que ellos están pugnando por algo pues ya cercano al 20%. Porque estarían esperando, perdón, nada más que todo este proceso legislativo culminara y ya no hubiese estrictamente una indexación del salario mínimo a los otros indicadores. Bueno, pero ¿no? Yo digo que también el madruguete podría verse al revés. Yo creo que el que quiere dar madruguete es el doctor Mancera, ¿no? Tomando esto como una bandera, pues como una plataforma con miras quizás hacia el 2018 para consolidar su ascenso o su carrera política. Efectivamente, como dice Macario, aquí el problema es que es muy difícil hacer un análisis objetivo cuando sería deseable que todas las personas, si son 500,000 o si son los 6 millones que aparecen en algunos de los estudios que ha hecho el Distrito Federal, que perciben un salario mínimo, está clarísimo, un salario mínimo es muy bajo, Ezra.
de eso no hay ninguna duda. Pero pues sí, hay que reconocer, esa es la realidad mexicana. Somos un país que tiene varios millones de pobres y un segmento importante de población que tiene salarios relativamente bajos. Entonces, pero subirlos nada más porque, oye, hay que subirlos porque eso es bueno, pues me parece que hay una enorme irresponsabilidad en las consecuencias que eso puede acarrear. Yo no he encontrado, he leído los estudios que han realizado en el gobierno del Distrito Federal. Son estudios que tratan de ser serios, sin duda, no son cualquier cosa, tratan de documentar el tema, pero yo no he encontrado en esos estudios un aspecto que me parece que es fundamental en la discusión, que es el efecto de la contaminación entre el incremento de los salarios de las personas que perciben un salario mínimo y el grueso de la población de los obreros y empleados que se ubican entre 2 y 4 salarios mínimos. Los autores de estos estudios de alguna manera señalan, porque sí lo dicen, pero no lo demuestran, que subir el salario mínimo en 20% no afectaría a esos segmentos y por lo tanto no se encarecerían los costos de la mano de obra y por lo tanto no habría problemas de falta de competitividad en las empresas o de que algunas empresas tengan que cerrar porque les suben los costos. Ahí es donde creo que hay un pedazo de la discusión que no está resuelto y simplemente se resume, se contentan o consideran suficiente decir que no va a suceder así también por decreto. Bueno, creo que eso no es un buen debate, creo que le falta profundidad al debate y que es un debate que se debe llevar a cabo, pero que no se tome como bandera política como se ha hecho porque no nos va a llevar a ningún lado. A ver, tenemos un aumento del 4.2% en salario mínimo. Uno pensaría que ese sería también la base para el aumento a los contratos colectivos de trabajo. No sé si en esta ocasión podrían llegar, normalmente pues por ahí se mueven, en ese rango se mueven, y esto es un poco lo que pues volvería otra vez a plantear la disyuntiva de subir el salario mínimo y que este no fuese el indicador para el resto de los salarios, que ese es un problema adicional. El otro tema es cómo se suben o cómo han venido ascendiendo el valor real del salario en México. Anteriormente se hablaba fundamentalmente de este conflicto entre capital y trabajo y en donde las huelgas como tales terminaban convirtiéndose en el instrumento para presionar al capital y de alguna manera recibir una mayor cantidad de recursos. Las huelgas como tales en el país prácticamente han desaparecido o ha dejado de ser, digamos, un modelo de lucha social en la medida en que parece ha habido una forma mucho más ágil y mucho más aceptable, incluso más allá de negocios de líderes sindicales, para aumentar el salario de los mexicanos. Aumentarlo en función, desgraciadamente todavía, de un crecimiento mínimo, también afortunadamente de una baja inflación y de una generación de empleos que hay quien dice siguen siendo empleos mal pagados. Los sindicatos han perdido mucho poder en todo el mundo. A fines de los años 70 empezó a caer su presencia, salvo en algunos países del norte de Europa, ya casi nada más quedan sindicatos en áreas que el gobierno controla, ya sea en México, en Estados Unidos, en Francia. Los sindicatos existen donde está el gobierno porque ahí pues, es muy difícil deshacerse de ellos. El líder sindical sobrevive muchos años y el funcionario público no. Entonces, el que tiene la fuerza es el sindicato y saquean. Y como al funcionario no le preocupa tanto porque no es su lana, es la de nosotros, tampoco pasa nada. Entonces ahí funciona, pero fuera de eso ha bajado mucho y esto hace pues difícil que se pueda hacer presión para negociaciones salariales. En México en realidad el ingreso que se produce en el país está dividido como en 3 montoncitos del mismo tamaño. Uno para los dueños de empresas, otro para los trabajadores y otro que se llama ingreso mixto neto, ese es el nombre que le da INEGI, que tiene que ver con los ingresos de las pequeñas empresas y empresas familiares, propiamente hablando de la informalidad. Entonces, muchas veces cuando comparan en los documentos internacionales, dicen México tiene una cantidad de sus trabajadores, el pago a los trabajadores, muy bajo comparado con el resto del mundo. Sí, porque incluyen el ingreso mixto como si fuera ganancia de empresarios. Y de ahí viene esta confusión. Creo que el problema importante de México en materia salarial, de empleo y demás, es la informalidad y no propiamente hablando el tema del salario mínimo. Creo que
Una cosa más útil que podríamos hacer a lo mejor es empezar a discutir mecanismos para ir resolviendo el asunto de la informalidad, algo que aquí en el Distrito Federal sería mucho más útil discutir que el tema del salario mínimo, por ejemplo, nada más que ahí sí tendrían que trabajar las autoridades de aquí y no aventarle la pelotita al gobierno federal, a lo mejor por eso no les ha gustado. Y además del tema de la informalidad, eso es una ley universal y en México sin duda que existe evidencia al respecto, que aquellos sectores y actividades económicas en donde la mano de obra está mejor pagada es la mano de obra que es más productiva. O sea que con las máquinas que existen, que con los equipos que existen y con los recursos que tienen las empresas, pues esa mano de obra puede rendir más. Y aquí en este debate, por eso digo que le falta profundidad, está ausente el tema de la productividad. Es algo que se utiliza retóricamente, pero no se hace una agenda de medidas específicas para que la productividad laboral pueda mejorar. ¿Qué se necesita para que la productividad mejore? Bueno, se necesita que las empresas enfaticen más el aspecto de la capacitación. Con la gente que está ahí no la vas a hacer más productiva porque sí, ni por decreto, le tienes que enseñar cómo ser más productiva. Entonces, todo el tema del entrenamiento, de la capacitación, por supuesto de la calidad de la educación y de la dotación de factores, la tecnología y la maquinaria que se utiliza en las empresas es lo que le puede dar más productividad a la mano de obra, y eso no está en la discusión, sino que simplemente se concentra, ¿no?, en vamos a subir los salarios porque eso es bueno, que la gente gane más, que la gente que gana más va a consumir más y la economía va a estar en jauja. Esa es demagogia. Y eso pueden verse en el espejo de Brasil para que vean lo que pasa cuando uno hace caso. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11, Dinero y Poder, los jueves a las 10 de la noche. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.